Ese es el texto con el que vamos a estudiar la parábola de hoy. Lucas 14:31. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Bien, dice así la palabra. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. Hasta ahí vamos a leer. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor bendiga esta enseñanza que tiene para nosotros. La parábola de hoy tiene por nombre El guerrero fracasado. Es el título que se le ha puesto, y está inspirada en esta porción que acabamos de leer. En esta ocasión aparece como símbolo de interpretación un guerrero, un rey que, como dice el versículo 31, está a punto de ir a una guerra contra otro rey. Y eso es lo primero que hay que entender. En este momento se van a poner dos polos de poder. Un rey contra otro. No hay referencia si uno es bueno, otro es malo. Aquí lo importante es que hay dos polos que están combatiendo y que están en contra. Pero se va a desarrollar la parábola y en el versículo 32 se va a dar una situación al final que dice que si no puede pelear contra él, enviará una delegación mientras el otro está lejos para pedir el ¿qué dice? Condiciones de paz. Desde entrada en la parábola se está poniendo como quizás como referencia que uno de los dos no tiene el poder suficiente para pelear contra el otro, contra el que viene a atacar. Y ante ver que el poder del otro no es o es más que el que tiene este rey, se piden condiciones de paz. Y en eso va a estar inspirado esta parábola para hablar, ya lo vamos a desarrollar. Pero sencillamente esta parábola tiene que ver con los seguidores del reino de Dios. Nosotros somos seguidores de un rey, ¿verdad? Por eso una de las mejores maneras de hablar del reino de Dios es decir el reinado de Dios. O sea, no simplemente que Dios tenga una fuerza, digámoslo así, sobre los poderes de este mundo, sino que Dios tiene como, cuando se habla de reinado, se habla de una manera de estar influyendo, una manera de estar decidiendo, una manera de controlar o de llevar los asuntos de ese reino. El reinado tiene que ver con la manera en que ese rey maneja ese reino. Y nosotros pertenecemos a ese reinado, de ese rey, de ese reino. Pero se da el caso que los que somos seguidores de ese reino no entendemos las dimensiones, no entendemos el poderío del otro rey que se está oponiendo, que en este caso sería el reinado de maldad, el reinado de Satanás, del diablo. Pero hoy en la parábola, porque esto no es simplemente una predicación, sino que es una enseñanza, vamos a tratar la manera de traer o de entender mejor algunos términos que muchas veces los hemos espiritualizado mucho o en algunos casos los hemos malentendido. Porque una de las debilidades de la iglesia no es que no tenga el poder de Dios con ella, sí lo tiene. Pero una de las debilidades de la iglesia es que no comprende quién es el enemigo. Y muchas veces hemos llamado enemigo a lo que no es enemigo. Y eso es lo que habla la parábola, un guerrero fracasado. No somos fracasados porque estemos del lado del reino fracasado. Estamos del lado del reino de victoria. Eso hemos celebrado esta semana, la victoria de nuestro rey. Pero una de las críticas que se hace a los cristianos o al cristianismo es la poca influencia que tiene en la sociedad,
en todas las cosas que el diablo, digámoslo así, o el maligno está trayendo. Hay maldad, hay muerte, hay violencia, y la gente siempre se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está ese rey victorioso que han celebrado en la Semana Santa? Se hace esa crítica y es muy fuerte. Pero, ¿por qué pareciera que estamos del lado de los perdedores? Porque no estamos del lado de los perdedores, pero parece que así es. Pero es lo que vamos a ver en esta parábola, que los seguidores de este reino, que ya es victorioso, no comprendemos la dimensión del que viene a atacar, porque lo hemos quizás valorado diferente, o porque hemos hecho ideas de ese enemigo que no son. Es como que en una guerra nos imagináramos que nos van a atacar a puras pistolas, digamos, y no dimensionáramos que ese enemigo que nos va a atacar tiene bombas químicas, por ejemplo, así como hoy en día se atacan. Eso se llama no dimensionar el poder del enemigo. Cuando uno no dimensiona el poder del enemigo, se prepara para un ataque que no va a llegar. Se empieza a armar, digámoslo así, con un equipamiento, con equipo, que no va a ser suficiente para ese ataque. Y eso es lo que vivimos en El Salvador. Un montón de cristianos que ni siquiera entienden quién es el enemigo. Gracias a Dios que en esto de la escuela de predicadores y en las parábolas hemos venido comprendiendo quién es el verdadero enemigo. Porque el verdadero enemigo no son los mareros. Tampoco es la música mundana, como muchos se ponen a pelear defendiendo a cantantes cristianos como que eso fuera a pelear contra el enemigo. Como que al defender a X cantante del mundo, de los cristianos, con eso estamos defendiendo el reino de Dios. Pero eso no hace la diferencia. Pero la gente anda peleando por esas cositas. Eso se llaman guerreros fracasados. Si usted anda defendiendo a Jesús Adrián Romero, a Marcos Witt, que son los inspirados por Dios, pero no pelea contra el verdadero adversario, usted es un guerrero fracasado. Somos fracasados, porque Dios no nos mandó a estar defendiendo cantantes, doctrinas, ni nada que tenga que ver con la religiosidad cristiana. Dios nos ha mandado a pelear con un adversario que ciertamente es fuerte, pero que no es más fuerte que nuestro Dios. Amén. Y esta parábola en eso está enfocado. Así que cuando salgamos de este lugar, pidámosle a Dios que podamos salir convencidos, entendidos, claros, quién es el adversario, quién es nuestro enemigo. Así ya no van a andar peleando entre ustedes tampoco, porque tampoco el hermano que está a la par es su enemigo. Que no le caiga bien es una cosa, ¿va? Eso ahí déjelo, hombre. Pero ese no es su enemigo, hombre. Su verdadera adversaria no es la que le quitó al novio, ¿va? Esa es la que le quitó al novio, pero no es su verdadera adversaria. Su verdadero adversario es Satanás, el que vino a robar, matar y destruir. Amén. Veamos la parábola. Dice así, sigamos. Primero, dice, hombres y mujeres críticos, sin candidez ante el poder de dominio que tendrán que enfrentar. Esto, candidez, es la ingenuidad, ¿verdad? Para que entendamos lo que dice. La candidez es la dundeza, pues vaya. Hombres y mujeres críticos, pero ingenuos, bueno, que no sean ingenuos ante el poder de dominio que tendrán que enfrentar. Porque todos nosotros, hermanos, los que seguimos a Jesús, tenemos que enfrentar a alguien. Es que de eso se trata ser cristiano, de pelear una batalla. No entramos a la iglesia, ni siquiera entramos a la iglesia a sentirnos bien, ni siquiera eso. Entramos a la iglesia a pelear una batalla. Amén. Porque
en la batalla de Dios contra el mal, Dios nos rescató a nosotros. Y cuando nos rescató a nosotros, nos hizo comprender que nuestro papel, nuestra tarea es pelear la batalla de Dios en este mundo. Pero no hay que ser ingenuos. El diablo, el enemigo, tiene poder, pero no más que Dios, pero tiene un poder que está afectando la sociedad, que está afectando el mundo. Y eso es lo que vamos a ver. Seguidores del reino de Dios, primero vamos a ver los seguidores del reino de Dios que no dimensionan las capacidades del enemigo. Quienes se proponían seguir a Jesús podían caer en la candidez de minusvalorar al enemigo, al poder de dominio, y creer que les iba a ir bien en todo y que todo iba a cambiar en poco tiempo. Eso es ingenuidad. Creer que todo va a ir bien. Esa es la típica idea, cultura cristiana salvadoreña. Entrar a la iglesia para que me vaya bien. Eso es ingenuidad, hermanos. ¿Por qué la gente se sale de las iglesias? Cuando ya no le empieza a ir bien. Bien en la familia, bien en los estudios o bien en la misma vida de la iglesia. La gente permanece en las iglesias siempre y cuando todo le vaya bien. Eso se llama ingenuidad. Pero más que todo, más que ser ingenuidad, es lo que nos han heredado. Es la religiosidad que se ha heredado en este país. Pensar que la iglesia es un lugar para que nos vaya bien en todo. Pero no es así. Muchos de ustedes ya están sintiendo que no les va bien en todo desde que empezaron a seguir a Jesús. Y se están empezando a asustar. Otros quizás ya lo estamos tratando de superar. Las cosas que no van bien en esto de seguir a Dios. Pero hay muchos de ustedes que quizás están empezando a seguir. Otros que quizás nunca les había ido tan mal. Y se están empezando a asustar. Y están diciendo quizás pensando que el poder de Dios no es suficiente. Cuando Dios no empieza a cumplir las cosas que nos prometió, pensamos que Dios no tiene el poder suficiente para cumplirlas. ¿Por qué? Porque tenemos esta religiosidad. Creer que las cosas nos tienen que ir bien o creer que todo va a cambiar en poco tiempo. Debemos entender algo, hermanos. Nosotros hacemos renuevos, noches de buenas nuevas, conexiones, chiquicolumnas, columnas familiares. Hacemos todo lo posible, todo hasta aún lo que no podemos hacer para pelear contra el enemigo. Amén. Eso somos nosotros. Pero debemos caer en la cuenta de que aunque estamos peleando y peleando, aún falta mucho por cambiar. Aún falta mucho trabajo por hacer. Se los digo para que no se decepcionen pensando de que su trabajo en el renuevo fue de por gusto. De que el esfuerzo que hacemos en una noche de buenas nuevas es en vano. No es en vano. Pero tampoco es que va a cambiar todo así, de repente. ¿Cuántos empiezan a predicar en una conexión y quisieran que al empezar a predicar cambiara todo su entorno, que todos cambiaran en la colonia y que se llenara la conexión, la chiquicolumna? Pero poco a poco se van dando cuenta de que eso no va pasando. Y muchos toman eso como razón para ir dejando el llamado de predicar la palabra. Pues debemos sentirnos dichosos aquellos que aunque las cosas todavía no van bien o todavía no han cambiado, siguen peleando contra ese enemigo. Amén. Debemos sentirnos felices porque no somos, como se llama la parábola, guerreros fracasados. Porque nuestro éxito, nuestra victoria no está en que las cosas cambien ya. Nuestra victoria está en seguir peleando la batalla que Dios nos ha mandado a pelear. Amén. Sigamos. Desconociendo así la gran fuerza de dicho poder enemigo que tenía invadidas las conciencias, las estructuras y las instituciones. Aquí vamos entrando ya al punto que debemos entender. Una pregunta que sería bueno que la contestaran ustedes ahorita. Si yo les preguntara, ¿quién es el diablo?
¿qué respondieran ustedes? Quizás muchos dijeran, el diablo es el cachudo de cola y con un tenedor en la mano, grandote así va. Típica idea del diablo. Pues ese no es el diablo. Muchos todavía viven con aquel miedito de que se les aparezca el diablo ahí en la noche, ¿va? O que se les aparezca ahí cuando andan haciendo algo malo. Pero esa fue una idea que se fue desarrollando poco a poco. En la cultura judía, hebrea, en las culturas orientales, primitivas, no tenían una idea tan desarrollada del diablo como la tenemos nosotros ahora. Nuestra cultura más occidental trata de personificar las cosas para comprenderlas mejor. Así hemos personificado los ángeles, los demonios, el diablo, y les hemos dado formas para poderlas comprender supuestamente, pero el problema es que hemos llegado a pensar que así como las imaginamos que eran, así tienen que ser. Y eso ha hecho que en nuestra conciencia se vaya perdiendo la dimensión del poder que tiene el enemigo. ¿De dónde se fue desarrollando la idea del diablo como el cachudo? Eso nació en la época medieval de la iglesia. No es algo que siempre fue así. Antiguamente se creía más en el enemigo como una fuerza maligna que buscaba siempre el mal de las personas, de la gente, de los pueblos, de las naciones. Poco a poco se le fue dando esa figurita. Pero déjenme decirles que el diablo no es esa figurita que nos imaginamos que aparece en muchos de los dibujos o de las caricaturas que vemos. Porque más que todo ese diablo risa da. Pero yo estoy seguro que el verdadero diablo no les va a dar risa. Pero, ¿qué es el diablo? ¿Qué es eso del enemigo? ¿Qué es el enemigo en la sociedad? ¿Qué hace? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su influencia? ¿A dónde se mueve él? Eso es lo que debemos entender nosotros, para no andar peleando con lo que no tenemos que pelear. Esto, ¿qué invade ese enemigo? Primeramente, las conciencias. Hay muchos cristianos que su conciencia no la tiene, si podemos decir así, invadida el Espíritu Santo, sino el enemigo. La conciencia, como dice la carta de Juan, Dios es más grande que nuestros corazones. Él sabe nuestros corazones. Nadie debería acusarnos nuestra conciencia. Pero el enemigo es experto aquí. Porque miren, la religiosidad hace de cristianos tan frágiles que en esto, en la conciencia, fácil el enemigo los derrota. O sea, hablemos de cristianos derrotados en una batalla espiritual. Perdieron la batalla. Pero hay cristianos que no llegan ni siquiera a la batalla. En la conciencia de su propia mente quedan derrotados. ¿Cuántos hermanos, quizás aquí mismo, no desarrollan su potencial, no desarrollan sus habilidades, sus dones, sus capacidades, porque la conciencia la tienen invadida por el enemigo? Los está acusando, atacando, su poder está haciendo influencia en esa conciencia. Pero esa es una conciencia individual. Hablemos de la conciencia colectiva. Hay una conciencia colectiva en este país. La conciencia colectiva es lo que piensa la sociedad, lo que piensa la gente de Dios, del diablo, de los demás. La conciencia salvadoreña también está invadida por el enemigo. Y por eso se hablan aquí en El Salvador de tantos cristianos, casi la mitad de los salvadoreños se llaman evangélicos, pero que cuando van a influir en las transformaciones de este país, es poco su alcance, es poco su poder, su capacidad. ¿Por qué? Porque a nivel de conciencia, la conciencia cristiana salvadoreña es bien frágil, es bien débil. La gente piensa lo que los demás piensan. La gente cree de Dios lo que los demás creen de Dios. Nunca desarrollan su propia conciencia de Dios.
La gente, por ejemplo, pongamos este caso. ¿Qué piensan ustedes de cierto hermano de la iglesia? Mucha gente ha desarrollado una conciencia de sus hermanos basado en lo que otro piensa de ese hermano. Nunca han hablado con él, pero ya les cae mal. Nunca han tratado con él, pero ya saben que él cae mal. Y nunca han tratado con él o con ella. Porque a nivel de conciencia somos bien frágiles. Somos bien sensibles. El enemigo rápido ataca por ahí. Y las iglesias poco a poco van perdiendo la fuerza de Dios, porque en este punto de la conciencia se dejan dominar por el enemigo. Hermanos, debemos entonces nosotros entender que el enemigo tiene un cierto poder que influye en las conciencias, pero de aquellos que no entienden el poder del enemigo. ¿Me están entendiendo? Esta iglesia debemos entender cuál es el poder del enemigo, que el enemigo no es, hermanos, el enemigo no es una canción. El enemigo ataca a niveles más profundos. Amén. Porque mucha gente va en la coaster, va, y de repente empieza a sonar una bachata, va, y de repente se les empieza a mover el pie solito, dicen ellos. Ay, no, el enemigo, dicen. ¿Cuál enemigo? Si a usted le gusta la canción. Pero tenemos la maña de echarle la culpa al enemigo, porque nos han enseñado que ahí anda el enemigo en la coaster. Ay, no, el enemigo esas canciones que me pone a oír. Si usted las quiere oír, hermano, óigalas nada más. No se engañe a usted mismo. No ande con esa falsa espiritualidad de que el enemigo me puso a mover el pie. No, y hay otros que son peores, va. Allá te vi en el baile de Apopa. El enemigo me llevó. El enemigo. Usted quiere ir a bailar. Pero el enemigo va. No, el enemigo ataca a niveles más profundos, donde sabe que va a derrotar a alguien. Si usted se pega una bailada en un baile, a lo mucho que va a ganar crítica, va. Y pues sí, no está bien ganarse eso. No, pero que el enemigo ataque su conciencia, aunque usted no baile música pagana, aunque solo pase oyendo alabanza, pero si su conciencia ya está derrotada por el enemigo, está derrotado. Porque la gente cree que su poder, su victoria, está en poner los aparatos y el trío cristiano, y se sienten victoriosos. Claro, porque su conciencia depende de lo que la gente dice, no de Dios. Nuestra conciencia no tiene que depender de lo que la gente piense de nosotros, sino de lo que Dios piensa de mí como guerrero. Pero mucha gente es muy falsa. Eso se llama: el enemigo atacó ya la conciencia. ¿Tiene que ser liberado usted de su conciencia? Quizás. Porque al ser liberado de la conciencia, usted va a empezar a ver las cosas de otra manera. A sus hermanos los va a empezar a ver de otra manera. Y usted mismo se va a ver de otra manera. Porque hay gente que todos los días es un lamento diario. Yo ando mal, yo estoy mal, que yo no sé qué, ay no. Y por eso se someten a unos ritos rigurosos donde sientan que están bien. Y se han inventado hasta un vocabulario que los haga parecer, mejor dicho, guerreros. Hola hermano, Dios le bendiga, que no sé qué. Y empezamos a inventar un montón de vocabulario de guerrero que es mentira. Con eso simplemente tapamos nuestra derrota. Usted tiene que ser lo que es. Dios ya lo conoce tal y como es. Que el enemigo no invada la conciencia de esta iglesia. El enemigo tiene que estar, mire, si el enemigo siempre va a estar peleando contra nosotros, pero que el enemigo se enfrente con guerreros que se van a predicar pase lo que pase, que se van allá a pegar unas grandes mojadas y que diga: estos guerreros de Dios, aquí no los pude derrotar. Pero no, hermanitos, muchos de nosotros somos bien frágiles de la conciencia. Tenemos que elevar ya nuestra espiritualidad
y que se base solo en Dios. Pero también invade las estructuras. Y las estructuras ya no es la conciencia. Las estructuras son todas aquellas, ¿cómo podemos decir? Organizaciones humanas. Son cuando los humanos se organizan para poder hacer algo. De ahí nació la política, la economía y la religión. Son estructuras que se organizaron en un principio para buscar el bien del pueblo. Pero ¿por qué las estructuras empiezan a ser en contra de los intereses que buscaban al principio? Porque el enemigo invade esas estructuras. Y les mencioné, ¿cuáles estructuras? Política, economía, pero les mencioné una más, religión. Y todos los cristianos estamos 100% de acuerdo de que el enemigo ha entrado a la política y a la economía. Pero nos duele aceptar que también ha entrado a la religión como estructura. Ahí ya no nos gusta, porque sabemos que pertenecemos a una religión y que el enemigo también ha invadido las estructuras religiosas de este país. Y eso no es nuevo. Desde los tiempos de Jesús, la religión estaba invadida por el enemigo, tanto así que mataron al Hijo de Dios. Y no podemos ser parte de una estructura religiosa invadida por el enemigo, porque entonces ¿qué vamos a estar haciendo? Tenemos que ser parte de una estructura, sí, porque nos hemos organizado como guerreros para pelear una batalla, pero no una estructura invadida por el enemigo. Pero no, hermanos, no como dice la anterior parte, minusvaloremos, no seamos ingenuos en pensar que el enemigo quiere entrar a esta iglesia como estructura, como un pueblo de Dios, para hacernos desviar de los propósitos o de la misión que tenemos. Hay mucha gente que se mueve en el ámbito de la iglesia que no está conforme con las cosas como Dios las lleva. No está conforme con los líderes que Dios levanta. No está conforme con las decisiones que Dios va poniendo en el camino. Esa es gente que se ha dejado invadir por el enemigo y quiere que las estructuras sean invadidas por el enemigo. Porque mucha gente cree que cuando la estructura que somos es invadida por el enemigo, dicen, como decían a veces ¿cómo le dice la gente cuando vamos a una noche de buenas nuevas? Van a pasar a los jóvenes ahí a danzar o a bailar una cumbia y de repente la vueltita, el enemigo ha entrado ahí, dice la gente. Porque muchos de ustedes creen que cuando el enemigo entre aquí es que dimos una vueltita, pasaron a bailar unos aquí, eso es que entró el enemigo. No, hermanitos, el enemigo entra a las iglesias no por esas cositas. Cuando aparecen los criticones, los rebeldes, los soberbios, los orgullosos, los que no se dejan guiar por el camino que Dios quiere, esos son los que andan con el enemigo invadido en ellos. Aunque no den la vueltita. Porque muchos quizás jóvenes que vienen a dar la vueltita son humildes, son obedientes, se dejan llevar por Dios. Pero para usted el enemigo ya entró. No, hermanito, no nos confundamos. Que el enemigo entre a la estructura, a la iglesia, no es que entre una cancioncita o algo así, hombre. Es que dejemos entrar las cosas que se oponen a Dios. El orgullo, la envidia, los chambreríos, la soberbia. Ahí estamos dejando que el enemigo invada aquello que Dios despertó en nosotros. Y ahí, y no hablemos solo de este ámbito aquí general, ahí muchos hermanos en Cusca, en Apopa, en Lirios, en Panchimalco, ahí andan como hermanitos bien santitos, va, pero invadiendo, dejándose invadir y invadiendo la estructura que Dios también levantó. ¿Cuántas comunidades van bien, pero de repente se van dejando invadir por el enemigo? Porque se ponen a pelear por tonterías.
Empiezan a ver al pastor de esa zona, al líder. Ay, es que cómo habla. Es que y empiezan a minar a otro, va. Y ya oíste cómo habla. Yo digo que él no debería ser el pastor, dice la gente. Pues esa es la gente que se ha dejado invadir por el poder del enemigo y quieren invadir las estructuras. Y de ahí que la gente, cuando sienten que no pueden, porque no van a poder tampoco, hermanos, porque esto lo ha despertado Dios, no es de nosotros. Cada zona que se levanta es de Dios. Y la gente no podrá estar de acuerdo con muchos de los líderes quizás, pero como es de Dios, entonces cuando no pueden, ¿qué les toca? Salir corriendo a levantar supuestamente estructuras de Dios, pero que no son de Dios, ¿verdad? Y por eso quedan derrotados. Eso se llaman los guerreros fracasados. Y ya aquí en esta iglesia han habido muchos guerreros fracasados. En este país han habido muchos guerreros fracasados. Y no creo que nosotros queramos ser de los próximos guerreros fracasados. Amén. Porque fracaso, hermano, fracaso no es cometer un pecado. Porque no hay ni uno solo justo, dice la palabra. Porque si a nivel de pecado se amara, todos fuéramos fracasados ya. No es el pecado lo que nos fracasa. Lo que nos hace fracasar es no entender el poder del enemigo y dónde ataca el enemigo y no empezar a caminar del lado que tenemos que caminar, que es con nuestro Dios. ¿Me entienden? Porque mucha gente dice, cayó el hermanito, anda fracasado. Pero quizás ese hermanito que cayó, quizás no es tan fracasado como otros que parecen que todavía andan bien. Como otros que todavía pareciéramos que andamos con todo. Pues muchos, ya en este país hay muchos que andan con todo. Ahí salen en la televisión, va, con todo. Pero eso no nos da automáticamente el decirnos ser victoriosos, hermano. Aquí en esta iglesia, en este país, hay iglesias que si las midiéramos por sus templos, son victoriosas. Si las midiéramos por su poder económico, no, hombre, estamos fracasados nosotros. Pero como esto no se trata de templos, no se trata de dinero, se trata de cómo estamos peleando la batalla de Dios. Puede ser que no tengamos el mejor templo, no tengamos las grandes cantidades de dinero, pero sabemos que venimos de una batalla bien fuerte, fíjense, esta semana, este mes que pasó, y ya este sábado vamos para la noche de héroes, a pelear más la batalla. Muchos no aguantan ese ritmo. Muchos pueden tener grandes templos, cantidades enormes de dinero para hacer eventos cada día sin quedar en deudas, pero no los hacen. Son fracasados. Nosotros sin tenerlo, lo hacemos porque estamos del lado de Dios, del que tiene el poder, del que tiene todo lo posible para seguir peleando. Amén. Sigamos. El papel de Jesús era el de despertar la conciencia crítica de sus seguidores frente al verdadero alcance del poder del dominio. Sigamos. El reino de Dios necesitaba seguidores que llegaran a conocer el poder de las fuerzas de muerte que iban a enfrentar. Esa frase, que iban. Jesús quería evitar que sus seguidores fueran ingenuos y creer que seguirlo a Él era empezar a entrar a algo tranquilo, sin problemas, pero no. Había fuerzas de muerte que tenían que enfrentar próximamente. Sigamos. Quien no conociera críticamente el poder de las fuerzas del mal estaba destinado o a ser derrotado o a lo peor, a pedir una humillante paz, es decir, a hacer componendas con el maligno, pero de ninguna manera triunfaría del mismo. Cuando no entendemos el poder del enemigo, dos cosas nos quedan: derrotados o hacer las paces con el enemigo, y a eso no hemos sido llamados. No hemos sido llamados a hacer las paces con el enemigo. Es el enemigo, es el adversario. Jamás será un aliado. El día que sea nuestro aliado, estamos fritos, derrotados. Por siempre el enemigo será
nuestro adversario número uno de la iglesia, de la comunidad y de todo lo que Dios quiere hacer. Amén. Pero, antes de que lo pasen, dice, quien no conociera críticamente el poder de las fuerzas del mal. Hermanos, la verdadera espiritualidad, la verdadera madurez espiritual, es aquella que va conociendo a medida va avanzando el tiempo, su crecimiento, su desarrollo, va entendiendo primeramente quién es Dios. Porque hay gente que puede pasar años en el evangelio sin entender al Dios que sigue, que supuestamente ama y al que le sirve. Hay gente que pasan los años y no entiende nada de Dios. Lo primero que hay que hacer para una verdadera espiritualidad es conocer o tratar de conocer al Dios que servimos. ¿Cómo es Él? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué es lo que le interesa de mí? ¿Qué es lo que de verdad reclama de mí? Para que no estemos desgastando oraciones en lo que no tenemos que estarle pidiendo a Dios. Quizás hay muchos que mucho tiempo vivimos una espiritualidad muy religiosa. Si no, veamos el caso del joven, pongamos el caso del joven. El joven que va apenas madurando. El joven empieza a hacer cosas que para su conciencia están mal, como la masturbación, la pornografía, el sexo, y poco a poco va desarrollando todas unas cosas que va haciendo. El enemigo le va a decir a ese joven, orale a Dios para que te lo quite. Y se va a burlar de él, porque sabe que no va a poder quitárselo. Y ahí tiene a un montón de jóvenes pidiéndole a Dios que le quite algo que es a veces hasta natural en él, de su edad, en su capacidad de entender las cosas. Pero el enemigo jamás le va a decir a ese joven, pedile a Dios que te quite el orgullo, porque eso te va a fregar. El enemigo aún le dice a usted que tiene que orar para tenerlo dormidito en oraciones que no sirven para nada. Mucha gente lleva años orando que Dios le quite algo que Dios no le quiere quitar todavía o que no le va a querer quitar. Pablo le decía él, 3 veces le rogué al Señor que me quitara esto, pero él me dijo, no, bástate con mi gracia. Bástate con mi gracia, eso es suficiente. Pero el enemigo tiene a mucha gente, empezando por los jóvenes, por su inmadurez, pero a un montón de hermanos ya adultos, pidiéndole a Dios cosas que son mínimas. Si le pidiéramos a Dios de verdad lo que tenemos que cambiar, como el orgullo, la envidia, la soberbia, de esos rencores que andan muchos, pues Dios los elevaría a otros niveles y aún esas cosas que el enemigo les dice que están malas, aún esas desaparecieran. Pero el enemigo nos pone a pelear contra lo que no tenemos que estar peleando. Debemos de elevar ya nuestras oraciones, ser más sinceros con Dios. Pero eso se llama ir creciendo e ir conociendo críticamente el poder del mal. Ustedes y todos nosotros debemos ir entendiendo poco a poco el poder del enemigo y quién es el enemigo. Eso les va a ayudar a ustedes a desarrollar una mejor espiritualidad, que no depende de las cositas que la gente anda diciendo de ustedes, que no depende de lo que el enemigo puede acusar de ustedes, sino que depende nada más de Dios en nosotros, del Espíritu Santo. Amén. Sigamos. Y antes de seguir esto, simplemente decirle, regresarlo, que la gente que está pidiéndole a Dios por cosas que no tiene que pedir, al final cuando sabe que no las puede cambiar, termina haciendo esto, miren, pidiendo una humillante paz. O sea, diciendo, ya no, ni lo puedo cambiar, así que me voy a quedar. Y al final terminan siempre igual. Desgastaron ayunos, oraciones, caminaron de rodillas toda una cuadra, hicieron de todo para terminar diciendo, ya ni pude cambiar. Y terminan haciendo las paces con el enemigo y terminan más derrotados que a saber quién. ¿Me entienden?
Así que, hermanitos, empecemos a clamar a Dios por lo que tenemos que clamar. Amén. Sigamos. Hay otra posición posible frente a esta parábola. Referirla al seguimiento del reino como discípulo que lo deja todo, cambiando así de posición social. ¿Se está en capacidad de dar este paso? ¿Cómo así? O sea que esta parábola nos dice que para ser seguidores del reino hay que dejarlo todo y así cambiar de posición social. O sea, que el rico se haga pobre y con eso ya está peleando, digámoslo así, la batalla. No, sigamos. La parábola habla de un enemigo que es más fuerte, frente al cual hay que entrar en conciencia. Desistir de la guerra si no se está en disposición o capacidad de superar al enemigo. Es decir, lo mejor es no meterse a ser parte de los seguidores de Jesús. Hermanito, si usted no va a estar dispuesto, o si usted siente que no tiene la capacidad de pelear con el enemigo, mejor no se meta a decir que es seguidor de Jesús. O en palabras salvadoreñas, si usted no la va a socar, no seamos seguidores de Jesús. Porque esto es de guerreros. Esto es de valientes. Y antes de decirle, te seguiré, Jesús le va a decir, pues el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Y si usted está dispuesto, vámonos. No tenemos la capacidad, es cierto. La capacidad viene de Dios. Pero hay que estar dispuestos a pelear esa batalla. Hay muchos que ya están perdiendo esa disposición. Ya empezaron con aquellos de que, ay, es que fíjese que hoy no voy a poner. Hoy no, hermano, si se metió a esto, démosle con todo hasta la muerte. Sigamos. Si no se está dispuesto a aceptar el discipulado con todas sus consecuencias, retirarse del discipulado no es en definitiva retirarse del reino de Dios. ¿Por qué? O sea, es que entendamos esto. Una cosa es participar del reino de Dios, pero otra cosa es ser seguidor, discípulo de Jesús. O sea, el reino no es exclusivo para aquellos que son guerreros. No, el reino es para todos. Para el que lo quiera disfrutar, para el que esté dispuesto a disfrutarlo. Pero ser guerrero no es para todos. Es para los que de verdad están dispuestos a aceptar las consecuencias de ser seguidor. O sea, usted tiene que decidir, como dice una alabanza y como dice el Evangelio, ser de los 5,000 que disfrutaron los panes y los peces, o de los 12 que se quedaron a recoger los pedazos. Pues sí, porque después de que se dieron que comieron con todo, ¿quiénes se quedaron recogiendo los pedazos? Solo 12. No todos están dispuestos a quedarse hasta el final. Esa es la experiencia de los renuevos, por ejemplo. El renuevo es para todos, para los que lo van a recibir. Serán ellos los que decidan si se hacen seguidores o simplemente se quedan disfrutando lo que recibieron. Creo que los que estamos aquí es porque hemos decidido ser seguidores. Amén. No solo quedarnos con disfrutar, sino llevarle a otros esto que disfrutamos nosotros. Pero decidir disfrutar y decidir llevárselo a otros trae consecuencias. Trae muchas consecuencias. Y la verdad, hermanitos, yo se lo voy a decir sinceramente, vienen más consecuencias. Vienen consecuencias más difíciles. El tema de la iglesia en El Salvador es que tiene miedo de esas consecuencias. Gracias a Dios, Dios nos guarda en las noches de buenas nuevas. Dios nos guarda cuando vamos por los renuevos. Venimos en victoria. No lamentamos pérdidas. No lamentamos tragedias ni accidentes porque Dios es fiel. Pero a niveles personales usted está teniendo consecuencias. Algunos están perdiendo la paz, quizás en el hogar, una paz que la están perdiendo momentáneamente, se lo puede decir, porque ya la van a recuperar y mejor, y definitiva. Pero al principio se pierde la tranquilidad, la economía empieza a flaquear por servirle a Dios.
A muchos sus proyectos se le empiezan a tambalear. Pero siéntase dichoso, hermano. Son consecuencias de los seguidores de Jesús. Amén. Yo estoy dispuesto a aceptar las consecuencias, no sé ustedes. Van a valer la pena, ya verán. Sigamos. Se puede seguir a Jesús desde las otras dimensiones del reino que Él mismo propone, principalmente desde la práctica de la justicia. El discipulado es otra cosa y por supuesto tiene sus propias exigencias, pero hacerse discípulo para llevar una vida doble es una pena. O sea, decida, o va a ser discípulo o no va a ser. Amén. O eso no es, pues vaya. Pero no estemos jugando. Este país no necesita cristianos que estén jugando a ser discípulos. Más hoy en día que hasta se hacen congresos, congresos de discipulado le llaman. O hay hasta academias de discipulado, escuelas de discipulado. Pero ese discipulado es cómo le vaya bien en la iglesia, cómo ser un buen líder en la iglesia, cómo esas cositas así bien eclesiales que son más que todo para popularidad, De eso popularidad no necesitamos nosotros. Necesitamos ser discípulos guerreros, que pelean. Amén. No que llevan una vida doble, que se llaman discípulos siempre y cuando la gente les aplauda el discipulado. Siempre y cuando la gente alabe su discipulado. Y ahí andan siendo de esos discípulos que complacen a los demás. Que hasta, miren, en esas escuelas de discipulado a veces hasta les enseñan un lenguaje, cómo habla un discípulo. Les enseñan un vestuario que se tiene que parecer a tal predicador de no sé qué país. No, hermanito, de aquí no vamos a ser de esos. Aquí vamos a ser discípulos de Cristo, parecidos a Cristo, seguidores de Cristo. Amén. Sigan. Seguidores del reino de Dios conscientes. Los primeros eran los inconscientes. Estos son los conscientes, dale. Si el reinado de Dios era enfrentamiento de las fuerzas del mal, los seguidores de dicho reinado debían conocer muy bien dichas fuerzas para no rendírseles cuando llegara el momento de las dificultades. O como dice Pablo, ciertamente para entrar en el reino de Dios hay que afrontar muchas dificultades. Hermanitos, ser seguidores del reino traerá dificultades. Pero el que entienda que esas dificultades son consecuencias de pelear con las fuerzas del enemigo, no se rendirá, seguirá peleando. Los que predican con los niños, no se rindan. No se rindan a la insistencia de seguir predicando, pastoreando. Los que predicamos con los jóvenes, no nos rindamos. Lamentablemente tengo que decirlo, hay predicadores rendidos. Y rendido no es agotado, rendido es derrotado. O sea, cumplen la función, predican, cantan la alabanza, ahí están, hacen la dinámica, preparan el refrigerio, que casi siempre es lo mismo. Pero adentro ya están rendidos, derrotados. Ya no hay aquella ilusión, aquel sueño de cambiar esa colonia, aquel anhelo de que cuando yo predique pase algo ahí, de prepararse, de que pasen cosas extraordinarias. No, simplemente es ir a cumplir la actividad que se llama predicar. Se han rendido, están derrotados. Hermanos, yo sé que predicando hay muchas dificultades, la gente a veces ni quiere llegar, las cosas cuestan, pero no nos rindamos. Amén. Sigamos peleando, mantengamos vivo el sueño inicial por el cual empezamos a predicar. Yo cuando empecé a predicar, mi sueño era y sigue siendo que Lirios cambie. Esa es mi locura, mi sueño, y como a veces digo, que me llamen loco soñador, pero no perdedor.
¿me entienden? Y si nos vamos a morir soñando, pero por lo menos hicimos la pelea, estuvimos luchando. ¿Cuántos llamaron a Jesús un fracasado? Porque él decían que sus sueños eran locos, eso del reino le decían, estás loco. Su misma familia le decían, se le zafó un tornillo, decían, ese está loco. Pero él seguía con su locura, su sueño. Se le había metido una locura, pues. Pero bendita locura, hermanos. Bendita locura que nos ha traído aquí a nosotros. Esa locura suya de decir, no, es que mi colonia va a cambiar. Es locura para el mundo, pero Dios la está viendo con agrado. Y un día, como veíamos al principio, quizás no todo al principio va a ser bien, pero un día, hermano, usted va a ir viendo ahí y se va a alegrar de que esa locura no era tan locura, era algo que había nacido de Dios. Pero muchos, lastimosamente, dejaron morir los sueños, dejaron morir el anhelo de decir, no, hombre, mi colonia va a cambiar, hombre. Estos bichos que andan aquí en la calle van a cambiar. Cuando vienen los renuevos, ya muchos ni salen a invitar. Ya no, ya. Es que de por gusto, dicen. Si nadie quiere. Esas frases andan entre nosotros. No, si nadie quiere. ¿Y por qué no fuiste a hacer la conexión? Si de todos modos nadie iba a llegar. O sea, que había visto en el futuro que nadie iba a llegar. Miren, hermano, uno pudo haber llegado ese día, pero ustedes no sabían qué pudo haber pasado, pero estamos derrotados. Sigamos. Jesús quería despertar en sus seguidores la sensibilidad y el olfato social para que así llegaran a conocer a fondo las fuerzas del mal y supieran enfrentarles. Olfato social y análisis era exactamente lo que definía al profetismo. Nosotros somos profetas, amén. Pero no de esos profetas que se ponen a adivinar el futuro de la gente. Y más que adivinarle el futuro es, ¿cómo podemos decir? Dedicarles tragedia ya va por adelantado. Dice el Señor que te va a pasar un bus por encima. Puchi, que el Señor sí es malo, dicen. No, estos profetas no están conformes con lo que está pasando en la sociedad. Y tienen un olfato, están percibiendo algo que no va bien. Están descubriendo que algo está mal. Y empiezan a atacar. Sigamos. Dale. Para Jesús, el profetismo no había muerto. Había que darle nueva vida con la claridad del Nuevo Testamento, que ya no admitía ambigüedad frente a un mal tan estructuralmente malo como el poder de dominio, bajo el nombre que fuera. Dinastía davídica, monarquía, poder del pueblo de Dios, profecía mesiánica. No importa cómo hoy se le llame al pueblo, lo que podemos entender es que hay un mal que está atentando contra el bien del pueblo de Dios, contra el bien de lo que Dios quiere, y debemos luchar proféticamente. Sigamos. Nada de lo que tuviera sabor a poder de dominio podía ser bendecido por el defensor de la vida de los oprimidos. El seguidor sin conciencia y sensibilidad social profética era como quien proyectaba una gran batalla para terminar pidiéndole paz al enemigo. ¿Ya ha conocido gente así usted? Aquellos que, sí, nosotros vamos a hacer esto y esto y esto y esto, pero terminan ni siquiera pidiéndole la paz, terminan aliados con el enemigo, terminan en los proyectos del diablo, terminan aliándose a las cosas que el enemigo está preparando. Los profetas, que somos nosotros, no debemos caer en eso. Debemos entender lo que dice aquí. Nada de lo que tuviera sabor a poder de dominio puede ser bendecido por el defensor de la vida de los oprimidos. Jesús jamás bendeciría algo que oprimía a los que él había o a los que él quería bendecir. Jamás.
La iglesia jamás puede bendecir a lo que va a terminar oprimiendo al mismo pueblo de Dios. Jamás. Usted jamás puede bendecir, alabar, aceptar aquello que va a traer perjuicio al mundo, a la sociedad, al pueblo de Dios. Jamás, hermano. Jamás haga alianzas con lo que va a terminar atacando su misma comunidad. Jamás hagan alianzas con aquellos que andan hablando mal de su propia comunidad. Jamás hagan alianzas con aquellos que hablan mal de sus propios líderes. Jamás hagan alianzas con aquellos que andan hablando en contra de lo que Dios está haciendo en la comunidad. Jamás. Esa es la gente que termina pidiéndole paz al enemigo. Gente que empezó con todo, hermano, aquí estamos con usted en la lucha. ¿Qué necesita? Aquí estamos nosotros. Pero al final terminaron siendo el mismo enemigo. ¿Por qué? Porque no entienden que no estamos para esas cosas. Vamos a terminar, sigamos. La conciencia de Jesús frente a las posibilidades que tiene el poder de dominio en la historia humana. La interpretación de esta parábola no es fácil. Jesús nos coloca frente a un modo de obrar de la sociedad de poder, la guerra, para sacar de ahí una enseñanza. No la de creer que Él está de acuerdo con la guerra. No es esa la enseñanza. La verdadera enseñanza es, siga, ni la de pensar que los seguidores del reino deben capitular frente a los poderes que van a oponerse a la instauración del reino de Dios en la tierra. Sí, sí. Todo lo contrario. Lo que busca Jesús en esta parábola es hacernos ver que en la mejor de las circunstancias terminaremos claudicando, pidiendo la paz por no haber valorado las propias fuerzas frente a las del enemigo del reino de Dios. Jesús no nos está incitando a la guerra, ni mucho menos. Eso queda claro. Lo que Jesús está tomando es el ejemplo de la guerra de aquel rey que por no entender el poder del enemigo termina perdiendo las fuerzas, haciendo alianzas, termina del lado del enemigo. ¿Tiene clara la iglesia Betania, los discípulos, los seguidores, contra cuál enemigo estamos peleando? Yo creo que sí. ¿Sí? Así que no vamos a claudicar, no vamos a disminuir y mucho menos le vamos a pedir alianzas al enemigo. Pero ¿tiene claro usted, hermano, cuál es su enemigo? ¿Cuál es el enemigo contra el cual tiene que pelear? Ahí en la colonia. ¿Sabe quién es el verdadero adversario? No es la gente. No son los mareros, como le decía. Son las fuerzas que están llevando a este país a ser peor cada vez. Son las fuerzas que están haciendo de los niños una generación perdida. Haciendo de los jóvenes una generación de muerte y haciendo de los adultos una generación descuidada, descomprometida, desinteresada de lo que está sucediendo a jóvenes y a niños. Aquí mismo hay adultos, quizás, que son desinteresados con lo que a los mismos jóvenes de aquí de la misma iglesia les sucede. Son desinteresados con lo que a los mismos niños de aquí de la iglesia les sucede. Si tienen hijos, solo les interesan sus propios hijos. Y si no tienen hijos, pues mejor, dicen. Pues no podemos ser así. Empecemos por aquí mismo. Interesémonos por nosotros mismos. Empecemos a pelear la batalla aquí mismo. Si usted dice que esos jóvenes me caen mal, pues vea cómo les ayuda para que le empiecen a caer bien. No solo los critique, échele la mano. No haga alianzas con el enemigo. Es cierto, el enemigo está confundiendo al joven, sí, pero échele la mano, apóyelo, aconséjelo. No solo lo critique. Hay muchos de ustedes que viven en colonias donde un joven que antes estuvo aquí sirviendo, hoy es pandillero. Y jamás se han preguntado cuál es su culpa en eso. Simplemente dicen, pobrecito el hermano. Si es que dicen eso, no porque otros dicen, uy, el hermano en lo que cayó. Pero alguna vez a ese joven cuando venía a la iglesia le preguntó, ¿estás estudiando?
¿Cómo haces para estudiar? ¿Querés estudiar? ¿Querés hacer algo? Jamás. Nunca se acercó, solo criticó. Cuando se subía al bus de allá, quizás al de Apopa, se sentaba adelante usted quizás para que allá atrás iban los pervertidos, los mundanos. Pero jamás los esperó abajo del bus para decirle, hijo, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Mira, hablemos. No, solo criticó, y ahora que el joven está en el mundo, ya ni se acuerdan de ello. Eso es porque no entendemos, hermanos, nuestro papel en la obra de Dios. ¿Terminamos? ¿Sí? ¿Cómo ganar conciencia frente al daño que puede causar el poder de dominio? Sigan. Cuando se vive un cristianismo solo a base de prácticas devocionales o a base del cumplimiento estricto de los mandamientos, sin el horizonte de las bienaventuranzas puesto por Jesús, no se siente la necesidad de mirar las estructuras sociales, económicas, políticas, ideológicas y de conocer y analizar a fondo sus consecuencias en la vida del pueblo. Es decir, no sentimos la necesidad de ejercitar el don del profetismo, perdemos el sentido crítico de la historia y quedamos a merced de las iniciativas de los poderosos y de sus proyectos acaparados. Termino con esto. El Salvador es una masa de cristianos ignorantes e ingenuos. ¿Por qué? Porque dicen, yo no tengo nada que ver con política, dicen. A mí no me hablen de política. A mí háblenme de, como decía anteriormente, de devocionales, cosas de devoción. A mí háblenme de orar. A mí háblenme de cultos, de vigilias. O como nos decían por ahí a nosotros, es que ustedes no vigilan. Ustedes no sé qué, o sea, a querernos someter a una manera bien ritual de vivir. Eso ha hecho de nuestro país una masa de cristianos ignorantes. Pero nosotros no podemos ser ignorantes, hermanos. Tenemos un poder frente a nosotros que está dándole duro a este país, atacando y destruyendo. Pero nosotros contamos con el Rey de Reyes, Señor de señores, el vencedor, el que murió y resucitó. Él tiene poder, amén a eso. Pero usted tiene un compromiso. Y su primer compromiso es despertar su conciencia, entender contra quién está peleando, para que no empiece a pelear contra quien no debe estar peleando. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Profetas del Señor, pónganse de pie. Hay una batalla que pelear. Hay estructuras que desmonizar. Aún muchas estructuras religiosas. El enemigo tiene que ser echado. Como decía nuestro pastor esta Semana Santa, Jesús tiene que exorcizar a la política, a la economía y a la religión. Amén, hermanos. Cierren sus ojos. Vamos a despedirnos y vamos a presentar también la ofrenda al Señor, que nos permite también seguir peleando esta batalla. Padre, despierta nuestra conciencia, nuestra crítica, que podamos entender contra cuál enemigo estamos peleando. Que no seamos una iglesia ingenua, una iglesia ignorante, adormecida, aturdida, ni mucho menos haciendo las paces con el enemigo. Que seamos una iglesia guerrera, victoriosa, profeta como Jesús. Aunque eso traiga consecuencias, aunque eso traiga dificultades, una iglesia que sigue batallando, pase lo que pase. Si aquí hay derrotados, hoy levántalos, Señor, para que sean guerreros ahí donde tú los has llamado. Bendice la ofrenda de este pueblo, llévalos con bien a sus hogares, y ahí en esos hogares, en esas comunidades, sigan siendo profetas del Altísimo. En el nombre de Jesús,
Amén. Pasen, hermanos, presenten su ofrenda al Señor y despidámonos con la paz de Dios en nuestra vida.